apagar esto. Ya. La clase es bastante corta, pero se va a hacer un poquito más larga por la computadora que está lenta, ¿no? Toda paciencia, tengamos. Hasta que se abra, recuerde que la entrevista en profundidad es para entrevistar a una persona que tiene una amplia trayectoria en un tema específico. Es muy intencional a quien quiere entrevistar, ¿no es cierto? Es decir, no voy por ahí, deme por favor una entrevista, o usted trabaja en esta escuela, usted es profesor, sino que más bien es alguien que tiene muy claro un cierto tema, un experto, se podría decir, o una persona que tiene mucha experiencia, ¿sí? Esta vez, pues, se podría hacer una entrevista en profundidad a cualquier persona que sea un experto en cierta área, pero qué mejor si es que, como dice ahí en el deber y le puse, que sea en el área de educación, para que justamente usted tenga la posibilidad no solo de saber hacer una entrevista, sino que aprenda sobre el tema del que le pregunta, ¿no? Ya, ahora se abrieron dos, pero bueno, tenemos un tiempito, porque si le corto, pero creo que nos quedamos con esto, ya. Eh, Hasta ahí, hasta lo que se puede ver, dice, elabore un guión para realizar la entrevista en profundidad a un docente o a una docente con experiencia en el campo de educación. El tema de la entrevista debe ser en un campo específico de la educación. Ya, entonces, me habían preguntado, no sé si en este grupo o en otro de los jueves, si ustedes escogen el tema, si el tema es libre. Sí, sí pueden escoger el tema porque ahí lo dice, es de educación. Entonces, no necesariamente tiene que estar ligado a su objeto de investigación, es decir, el tema que escogió para hacer la investigación cualitativa, etcétera. Puede ser un tema con que sea de educación, pero eso sí, específico. No puede usted abordar un tema general, ¿sí? Porque es una entrevista en profundidad. Recuerda que usted hace las preguntas. Entonces, para uno mismo hacer las preguntas tienen que ser lo más específicas en un tema específico, ¿no? Entonces, podría ser sobre el tema que usted está investigando y de paso le sirve para la investigación, pero si no, podría ser otro tema que usted encuentre la persona que le va a dar la entrevista, que sea una persona que conoce sobre el tema, ¿no? Tengo entendido que acabaron las clases o están para acabar y es un poco complicada esa situación, entonces sí les voy a pedir un poquito de, digamos, tratar de encontrar esa persona, ese experto, no inventarse nomás las respuestas o algo así, porque sí es necesario que ustedes lo hagan con esta persona que sabe del tema. Y yo le digo, es dos aristas. Por un lado, aprende a hacer la entrevista en profundidad y por otra, se nutre del conocimiento de esta persona. Entonces, ¿qué es un campo específico de la educación? Creo que no tengo que explicarle mucho. Es algo que, por ejemplo, le atrae mucho a usted, qué sé yo, las inteligencias múltiples o qué sé yo, la pedagogía ignaciana o cualquier área, ¿no? En el caso de la escuela, de la parte escolar, de pronto la enseñanza de una cierta metodología en matemáticas, en inglés, en música. Como le dije, ustedes escogen ese sentido, ¿no? Me va a decir, pues está difícil conseguir una persona o es un profesor que sabe, pero no específicamente de ese campo. Entonces, yo sé que sí, sí se va a conseguir usted lo mejor posible y que sea la persona conozca sobre el tema, ¿no? Ya, entonces específico. Ya. Esto lo habían puesto el semestre pasado en dos partes, es decir, la tarea de aprendizaje, qué sé yo, 4.1 y 4.2. En la 4.1 hacían recién las preguntas y presentaban al profesor, y en la 4.2 hacían esto que es el punto 2, que ya es el análisis, ¿no? De la entrevista. Yo considero que es demasiado hacer dos tareas para básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, la parte más dura, bueno, es conseguirse a la persona y hacer las preguntas, ¿sí?
Las preguntas, y la segunda, el análisis, antes que me olvide la idea, ¿no? Las preguntas tienen que ser también puntuales, ¿no? Como habíamos visto, es estructurado, más o menos cronológicas, ¿sí? Si usted hace algo con relación al tiempo, tiene que ser más o menos en el orden de más pasado. Las últimas preguntas vienen a ser más hacia acá, más hacia el presente, por ejemplo, si hace algo cronológico, etcétera, ¿no? Más o menos uno cuando hace una entrevista tiene que pensar ya más o menos la respuesta que le van a hacer. Y la segunda pregunta, recuerda que mucho depende de la habilidad, de cómo yo le vaya guiando al entrevistado, ¿sí? Él puede irse por las ramas, ella puede querer un poco, pero al principio como que, como recuerdan, se distensa la primera pregunta, que no necesariamente es académica, le dice cómo está, cómo ha pasado, bienvenido, qué bueno que ya se restableció la paz y podemos trabajar alguna cosa así para romper ese hielo. Ves después, aunque sea. Ya, alguien prendió el micrófono. No es que tenemos a una chica, la chica nueva creo que es la que no tiene él. Ese es Compañera el problema. Yulisa Soto, el micrófono, por favor. Págale, por favor. Ya, voy a poner eso que sé poner que no les permite, creo. Ya. Entonces, eh, les decía que tengo que tratar de ser empático con el entrevistado, ¿no? Y tengo que tratar de hacer las preguntas, llevarle a los campos donde yo quiero, ¿sí? Recuerde que hay dos aspectos importantes en las preguntas y en la entrevista en sí mismo, ¿no? Que me interesa su conocimiento, pero también me interesa lo subjetivo de él también. De pronto las mismas preguntas, el mismo hecho de ser humano va a evocar emociones y anhelos, sentimientos con relación a algo. Entonces a mí me interesa esas dos partes, tanto el conocimiento y también la parte humana, ¿sí? Entonces, si el tema, por ejemplo, es motivación o más específico, ahí está lo específico, motivación para aprender o para enseñar lengua, ya, o lengua extranjera. O sea, usted se da cuenta cada vez se va haciendo más específico. Entonces, las preguntas tendrían que ser en ese sentido, específicas y también, pues, la parte humana. Como le dije antes de la interrupción, uno, la primera parte que tiene que hacer es algo así empático, ya. Y después sí, ya, las preguntas se van centrando en lo que a mí me interesa. No lo he querido hacer largo porque vamos a hacer análisis. Una entrevista podría irse 10, sabe, 15 preguntas. Y si pero no queremos hacer más allá de una tarea, es decir, es una mini entrevista si se quiere. Aún así, 4 preguntas sí es más o menos, ¿sí? Porque las 4 tienen que analizar las 4 respuestas. Entonces, la parte que le decía humana, empática, eso no es necesario, sino ya en sí pero eso sí tiene que hacerlo en el video, me parece que sea así, porque aquí dice la entrevista debe realizarse virtualmente, ser grabada y adjuntar el enlace. Ya. Recuerden las personas que quizás no son como yo, no somos tan, eh, los más jóvenes son mejores en la tecnología. Recuerden que el enlace tiene que ser un enlace que se suba a uno de estos servidores, que no se haga ese video MP4, ese que es pesado, como el Zoom, que cuando yo les mando a veces, primero le subo a YouTube. Asegúrese de que no le pase eso, de que me mande un archivo que sea extremadamente pesado y yo me demore cuánto en revisarle, en abrirle, ¿no? Entonces pidan ayuda si no es mucho lo suyo y la tecnología. Ese MP4 que generalmente se genera o en la computadora hay que transformarlo a un YouTube. Entonces ahí creo que son FLV, algo así, los de los archivos son más digeribles, ¿no? O si no, el mismo Meet me parece que ya le genera una grabación más, ya solo de enlace y no es pesado, ¿ya? Ahora con esto que nos quitaron un poco de acceso a lo que es el Google, no sé si hagan la prueba primero, vayan a no a grabarse y después tienen que repetir la entrevista y es difícil volver a conseguir la persona, etcétera. Todo eso les digo porque me ha pasado, ¿sí? Eh, ahorita mismo quiero ver si...
Sí, creo que se está grabando. Entonces, siempre yo tengo que estar. Sí, porque me da un botón que se pausa la grabación. Entonces, sí lo está haciendo. Ya. ¿Qué tiene que hacer una vez que grabe el video? Las 4 entrevistas, bueno, habla del enlace. Esto es digamos, lo central de la actividad. Dice, considere los siguientes pasos, ¿no? Recuerda entonces, saludo y agradecimiento por la entrevista, como le dije, alguna distensión, un rompedor de hielo, ¿ya? Presentar el perfil académico del profesional entrevistado o entrevistada, ¿ya? Presentación de los integrantes del equipo, entonces ahí ustedes están 4, 5 y hasta 6 personas, me parece que en algún RC tuve que ponerles así, ya. Hay veces que también se va retirando la gente, me ha tocado grupos de 3, ustedes organícense internamente, pero dice la interacción debe ser con cámaras abiertas y deben participar todos los miembros del equipo. De pronto usted se puede dividir, son 4 preguntas, los 4 hacen una y una persona hace el saludo, etcétera. Yo, como ustedes se dividan, los respeto mucho, ¿sí? Si están menos personas, le tocará repetir alguna actividad a alguien que tenga buena dicción, que pueda... primero hay que hacer las preguntas, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? De pronto le pueden decir, mire, usted puede mejor ser el entrevistador. Aquí dice, salvo el caso de que el equipo haya ya designado una persona para o entrevistadores específicos. Entonces, me invento, si están 5 y 3 van a ser los entrevistadores, también les tendré que respetar eso, ¿sí? La idea es que participen todos, pero claro, en una entrevista, por ejemplo, cuando se hace ya en la vida real, debería ser una sola persona, hasta para que el entrevistado no se sienta por aquí, por acá, me preguntan, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando he dado entrevistas y así tareas de los alumnos mismos, he visto que le encargan a una sola persona. Si ustedes quieren hacer eso, tampoco no me cierro a eso, ¿sí? Inclusive por cuestiones de que el entrevistado a veces le conoce al entrevistador y le dio la entrevista por ser él, ella, entonces ya, si va a ser una sola persona, sí. La idea es que participen todos, como le digo, pero si no se logra eso o ustedes piensan que no va a causar una buena impresión en el entrevistador, hágalo uno, ya. Por lo menos 2. Ustedes se dividen, no me hago yo problema en eso. La idea es que todos participen, pero al mismo tiempo entiendo las razones que pueden tener para no ser todos, ¿ya? Entonces, hasta aquí sí va todo claro. Ya viene, digamos, lo demás. Dice, declaración de compromiso de uso exclusivamente académico de la entrevista, es decir, el equipo indica a la persona entrevistada que no se publicará la entrevista. Esto es bastante interesante y esto, por ejemplo, no se abordó mucho cuando di la clase, ¿sí? Algo se hablaba de los permisos para hacer la entrevista, más sí es importante que la persona, todo esto va a hacer que se distienda, ¿no? Decir, ay, qué bueno, no, ya ni modo, me están grabando, es para la universidad, para ellos practicar la entrevista en profundidad, etcétera. Pero otra cosa es que publiquen, ¿no? Ahí va a poner más nervioso y cosas así. Entonces, no es necesario que usted le diga, por ejemplo, o si ya mismo es necesario decir, ¿sabe qué? No vamos a publicar, algo así, si es una persona un poco más recelosa. Pero si no, pues le invita y ese rato sí lo dice mientras está ya la cámara prendida, le explica que es una cuestión académica en la que ustedes han decidido por la amplia trayectoria de esta persona hacer una entrevista, pero que esta no será de ningún modo publicada. ¿Ya? Y finalmente, bueno, viene todo el condumio, las preguntas y hay un agradecimiento a la persona entrevistada. Entonces, estos son los pasos, procedimientos, si se quiere, normal de una entrevista en profundidad, ¿sí? Recuerde que también se está evaluando la grabación, ¿sí? Me está enviando el enlace, no me puede decir, ¿sabe qué? Después la persona dijo que no, por esta situación última, dice, no quiere que le graben y no grabamos, pero sí hicimos la entrevista. Entonces, asegúrese de que no sucede, porque parte de la evaluación es que usted envíe ese link, esa grabación, ¿sí? Si no, yo también no puedo saber si las personas inventaron las respuestas o cosas. Entonces, hágalo. Y la persona, y a usted de antemano, cuando alguien le dice sí de una,
te doy la entrevista. Difícilmente ya después de... Y además no tienes estrés como usted está haciendo esto en una videoconferencia, pues le informa que le están grabando, pero tampoco es una cosa. Imagínese si usted tuviera que invitarle a un set o una grabación así, ya es más difícil, ¿no? Pero sí hay que decirle que no se está grabando, pero que no va a ser pública. Ya, ahora sí viene la parte que más me interesa a mí como evaluador de la entrevista, ¿sí? Las preguntas tienen que ser transcritas, ¿sí? Con una herramienta digital que facilite ese trabajo, como Transcribe. Revise el siguiente tutorial. Entonces, estoy seguro que algunos de ustedes que ya abrieron, ya lo vieron. Ya, no quiero que transcriba esa parte que le decía al principio para romper el hielo, etcétera. La presentación, todo eso queda registrado en el video, pero el análisis ya de las preguntas no quiero que lo transcriban, perdón, al revés, ¿no? Esa parte de cómo está y cómo ha pasado y es la Magister Rodríguez, que tiene mucha trayectoria en el campo de enseñanza a niños de básica y todo eso, no es necesario que transcriba, pero sí va a quedar grabado porque yo voy a ver en el vínculo del video. La transcripción viene a ser de las 4 preguntas directamente, ¿no? Ya. Entonces, ya les voy a dar pasos. Si alguien tiene, al final le pregunto si está claro eso. Entonces, es para que no se ponga a transcribir todo, ¿ya? Porque lo que nos interesa es justamente el análisis de las preguntas. ¿Usted quiere utilizar este software? Puede ver el tutorial. Me imagino, si le pasé así rapidito el otro día, el día que les mandé, creo que era sábado o domingo. Es la máquina que va hablando la persona, usted después le pone y después eso escucha y eso le va escribiendo. A mí personalmente me gusta, o soy de la escuela antigua que cogía, paraba otra vez, escribía, paraba y otra vez, ya. Entonces, el cassette en ese tiempo. Ahora me imagino igual puedo poner play, pausa y me ponía a escribir porque puedo traducir, no es necesario, no es otro idioma, son los códigos que escucho oralmente, voy escribiendo, ya. Pero si le facilita ese software, eso yo diría que es como para una entrevista un poco más larga. Yo creo que si las 4 o 5 personas dicen, mira, tú transcribe la 1, yo la 2, la 3, la 4 y después la transcripción, no es necesario utilizar un software, ¿no? ¿Qué se demorará una persona hablando 2, 3 minutos en cada pregunta? Ya. Eso también, recuérdele que no puede extenderse, no es una conferencia, ¿no? Entonces usted sutilmente le puede un poco como cortar o decir, bueno, eso está claro, y ahora mi compañero le va a hacer otra pregunta, etcétera. Entonces, esa interacción y todo eso, ahí sí es necesario que ya en las 4 preguntas usted transcriba. ¿Con qué objeto se transcribe? Para hacer el análisis de los códigos, ¿no? Acá dice, puede utilizar la siguiente herramienta de dictado que convierte la voz en texto, siempre y cuando sea un audio claro, etc. Yo no me complico mucho en eso, como le digo. Pueden intentar, de paso aprenden eso, como o transcribe y eso, pero generalmente yo ya tengo mi entrevista clara, eso le digo, asegurarse que se grabó, ¿no? Y después le transcribo. Sin embargo, no está mal eso hecho la otra profesora con el afán de que también aprendan el software. Aplique el análisis de la entrevista con el siguiente sistema de codificación basado en categorías temáticas y colores. Revise el siguiente tutorial. Este sí lo vamos a ver en lo que nos queda de la clase. ¿Qué es la idea de ir transcribiendo justamente que usted después pueda ir sobre el análisis? El análisis, como esto no es cuantitativo, ¿sí? Y yo tengo que interpretar, recuerden la hermenéutica, interpretar lo que quiso decir el entrevistado. Entonces, si vuelvo a leer lo que me dijo, sí podría yo quedarme con las cosas entre la pregunta 1 y la pregunta 3 de relación, la 2 no mucho, pero también dijo esto.
Sí podría quedarme en la cabeza, pero es más difícil. En cambio, lo que se ha tratado de hacer es justamente esto de la codificación temática o categorías temáticas. Voy encontrando las cosas que yo pienso que son las comunes, ¿no? Y bueno, esta metodología de análisis va poniendo por colores para que después gráficamente sea más fácil analizar, ¿sí? Aquí le daban un ejemplo, pero antes del ejemplo veamos el video. Entonces, esta es un poquito la parte, digamos, más de análisis de todo esto. El resto es coger la entrevista, transcribirla, no hay mucho problema. Veamos el video juntos y deteniendo las partes que sean necesarias. Ya, esto se hace en toda entrevista profunda, ¿sí? Cuando usted haga esto para escribir un artículo, una tesis, siempre tiene que haber la transcripción. Entonces, sí puede ser que sea un poquito tedioso transcribir, pero es necesario, porque si no, ¿cómo entiende usted el texto y cómo va administrando los códigos que siguen saliendo ahí? Es necesario, hay veces que las entrevistas, ya le digo, son 10, 15 preguntas, es más largo, es 5, 6 hojas. Inclusive pensé en ponerle solo 3, pero me parece que 4 como están también no es una sola persona. Los que están en el grupo no se van a hacer muchos problemas con una más, ¿no? Serían 4 preguntas. En este video tutorial vamos a explicar de manera concreta cómo vamos a realizar el proceso de categorización y codificación de las respuestas de las entrevistas realizadas. Una vez que las entrevistas han sido grabadas, se transcriben a un documento en texto. Supongamos, por ejemplo, a modo de prueba, aquí tenemos una pregunta y una entrevista, ¿no? Transcrita. Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando ya están todas las entrevistas? Ya le voy a pausar para leer porque como asume él que estamos leyendo, entonces dice, ¿cuál ha sido su experiencia con el uso de nuevas tecnologías en la educación? Fíjese, aquí el tema central son las TICs, ¿no? La persona dice, bueno, pues mi experiencia ha sido bastante positiva porque es una forma novedosa de presentar los contenidos. Para el alumnado es más motivante y se aplican más porque esto ellos están acostumbrados a usar una tablet porque sus padres tienen ordenador, teléfono móvil. Lo que pasa es que yo veo que también un inconveniente, tienes que estar aprendiendo y formándote continuamente porque salen herramientas nuevas y tienes que buscar por una cuenta, por tu cuenta. No tenemos mucho tiempo para hacer formación. Así que bueno, tiene pros y contras como todo en la vida. Ya, esto, por ejemplo, que yo leí, fíjese, no totalmente artificial, porque estoy leyendo, hasta me equivoqué por ahí, ¿sí? Pero la persona, el entrevistado, el que está hablando, pues será más coherente, utilizará gestos, usted le entenderá mejor porque es desde el origen, desde la fuente, le preguntan y enseguida su reacción es contestar todo eso, ¿sí? Entonces veamos qué hace, cuáles son las categorías que hay ahí. Estás realizadas. Bueno, vamos a identificar áreas temáticas o áreas de conversación o temas de conversación que bueno, pues que van surgiendo según las respuestas de las personas entrevistadas. ¿Bien? Claro, las áreas de conversación que van a salir pues van a tener que ver con los objetivos de nuestro trabajo de investigación. Porque obviamente las preguntas que les hemos formulado a los entrevistados, pues lo que persiguen es cubrir o dar respuesta a los objetivos de la investigación, ¿no? Entonces supongamos que vamos leyendo las entrevistas, mejor dicho, las respuestas, y encontramos o identificamos temas de conversación, ideas, temáticas que van dando los entrevistados. Esas categorías se van apuntando, entonces, como digo, van a estar
muy relacionadas con los objetivos, porque claro, van a ir saliendo en las preguntas, pues la información que nosotros hemos preguntado. Recuerde que para hacer usted una entrevista no solo es importante el tema, puede ser la persona muy preparada, ¿sí? Pero ¿cuál es su objetivo? Usted quiere saber puntualmente cuál es la opinión de esta persona, en este caso con respecto a las TICs, el empleo de las TICs o de las tecnologías de comunicación. Entonces, el objetivo, me vuelvo a preguntar, digo, quiero conocer más, quiero saber qué opinan, pero puedo tener otro objetivo. Ya, tengo una mano levantada, ya le doy paso. Denme solo. Magister, buenas noches. No se le escuchó lo que nos explicó. Ah, ya, es por lo que está el video un poco ampliado. Repito nuevamente. ¿Ahí me escuchan tal vez? Sí, Magister, sí se escucha. Ya, tal vez también tengo que hablar un poquito más alto y acercarme a la computadora. Les decía que siempre una entrevista debe tener objetivos, ¿no? O objetivo. Entonces, el objetivo que yo veo que aquí la persona tenía era conocer más acerca de la opinión o conocer la opinión del experto o del entrevistado con respecto a las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Y qué sé yo, no sé si la hizo en educación, en enseñanza de matemáticas, por decir, sí, para hacerle más específico. Entonces yo vuelvo a mis objetivos, digo, a ver, yo quiero conocer la opinión, ese es mi objetivo. De pronto tengo otros o más específicos. Quiero saber o aprender más de las últimas tecnologías que se están aplicando. Otro objetivo. Entonces, yo voy analizando el objetivo para hacer mis preguntas, ¿sí? No pueden salir las preguntas solo del tema, ¿sí? Las preguntas tienen que salir prácticamente del objetivo. Si yo quiero conocer más, ese es mi objetivo. ¿Qué voy a preguntarle? Esto y el otro. ¿Sí? Por eso es importante encontrarse con un tema específico. Si usted ahonda en temas genéricos de la filosofía o la educación, son más complicados. Entonces, para hacer que me dé una respuesta puntual, tengo que hacer una pregunta puntual. Y la pregunta puntual va en función también siempre de los objetivos, ¿no? Les decía que aquí, por ejemplo, él identifica estas 4 categorías, ¿ya? Ahí dice categorías se derivan de los objetivos. Entonces, yo no le estoy pidiendo en ninguna parte de la tarea que escriba los objetivos, pero sí debería tenerlos para poder escribir las preguntas. Aquí él tampoco nos muestra cuál era el objetivo, quizás ya lo va a conversar, pero me imagino que era conocer más sobre las TIC, ¿ya? Entonces dice, se derivan de los objetivos, las categorías, las preguntas se derivan de los objetivos, y también las preguntas se derivan de los objetivos, por eso sí es importante. Si me hubiese gustado que la profesora que me dio esta tarea la hubiese puesto los objetivos, pero en fin, no está. Ya, dice, son cada una de las áreas temáticas o temas de la conversación que aparecen durante las entrevistas, ¿sí? Usted está haciendo el análisis post-entrevista, ahí busca las categorías. Pero las categorías sí tienen que estar alineadas a los objetivos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si yo le pregunto sobre las TIC y el entrevistado puede ser, o sea, pongo un caso extremo, se pone a hablar de un ejemplo, de otra cosa, del hijo que también es profesor y que también ya se sale del tema, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy llevando a través de las preguntas al objetivo de la entrevista. Y después de que analizo sus respuestas, veo las categorías. La persona, el entrevistador, ha identificado ventajas del uso de la TIC. Tiene que volver a lo que leímos acá, ¿no? Lo pongo en pantalla chiquita. Él va leyendo lo que le dijo y va alineándolo con sus objetivos. Y otro que encontró dice inconvenientes del uso de la TIC, recursos que se utilizan, técnicas de evaluación. Entonces veamos cómo resuelve esta primera pregunta. ¿Y qué información hemos preguntado? Pues aquella que viene dirigida o guiada por los objetivos de nuestro trabajo de investigación, por lo que queremos saber, ¿no? Lo que queremos investigar. Bueno, aquí hay unas categorías a modo de ejemplo, simplemente son
de forma ilustrativa a modo de ejemplo para poder explicar este tutorial. ¿Vale? Supongamos que tenemos diferentes categorías, diferentes áreas temáticas. Pues hemos puesto aquí ventajas en el uso de las TIC, inconvenientes en el uso de las TIC, recursos que se utilizan, técnicas de evaluación. Digamos que estos serían temas de conversación que van saliendo durante las entrevistas y que a su vez van a estar relacionados con los objetivos del trabajo de investigación, ¿no? Bien, pues una vez que vamos anotando las diferentes categorías que van saliendo, pues, por ejemplo, en esta entrevista, ¿cuál ha sido su experiencia en el uso de las nuevas tecnologías en educación? La respuesta, bueno, pues mi experiencia ha sido bastante positiva porque es una forma novedosa de presentar los contenidos para los alumnados más motivantes y se implican más porque ellos están acostumbrados a usar una tablet, porque sus padres tienen ordenador, teléfono móvil. Lo que pasa es que yo veo también un inconveniente. Tienes que estar aprendiendo y formándote continuamente porque salen herramientas nuevas y tienes que buscar por tu cuenta. No tenemos mucho tiempo para hacer formación, así que bueno, tiene pros y contras, como todo en la vida, ¿no? Bien, este sería un ejemplo de respuesta, ¿no? Entonces, identificamos las distintas áreas de conversación, los diferentes temas de conversación que van saliendo. Bueno, pero aquí vemos que habla de aspectos positivos, ¿eh? Habla de ventajas, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido bastante positiva porque es una forma novedosa de presentar los contenidos. Para el alumnado es más motivante y se implican más. Bueno, pues eso sería como una ventaja, ¿verdad? Como algo positivo. Entonces, nos vamos a las categorías y a cada categoría le vamos a asignar un color diferente, ¿eh? Para diferenciarlas. Entonces, eso quiere decir que cada vez que identifiquemos en las diferentes respuestas de todas las personas que vayamos entrevistando, cada vez que aparezca un tema de conversación que señale cuáles son las ventajas de las nuevas tecnologías, aspectos positivos, beneficios, digamos, pues esa parte del texto de la respuesta la vamos a sombrear en color azul, la vamos a subrayar en color azul, ¿vale? Entonces, de acuerdo con eso, pues aquí, pues yo diría, mi experiencia ha sido bastante positiva, todo eso. Y entonces ahora pues lo sombreo de color azul, ¿vale? Seguimos leyendo, dice, tienes un inconveniente, tienes que estar aprendiendo y formándote continuamente, porque salen herramientas nuevas. Podríamos decir que eso sería como un aspecto más negativo o una barrera, por lo tanto podría ser un inconveniente. Entonces, nos vamos a las categorías y vemos inconvenientes de color rojo. Pues, subrayamos esta parte que es un inconveniente de color rojo. Y así vamos haciendo con todas las respuestas y con todas las categorías que vayamos encontrando. Perdón. ¿Vale? Cada uno en su color, mientras más categorías pues vamos añadiendo, hasta que se agoten los temas de conversación, que como digo va a depender de las preguntas. Entonces ya, luego para el apartado de los resultados, pues iríamos cogiendo, pues según las diferentes áreas temáticas que van a tener que ver con los objetivos, pues iríamos escribiendo en base a esa respuesta. Es decir, pues con respecto a las ventajas del uso de la TIC en educación, pues se han encontrado que, que resulta motivante y que hace que el alumnado se implique más. Diríamos, ya lo que haríamos es, nos vamos a todas las entrevistas y solo tenemos que ir buscando aquel texto que esté en color azul y desechamos lo demás. Cuando nos toque el apartado de explicar en los resultados pues, los inconvenientes, por ejemplo, vamos cogiendo las entrevistas y vamos buscando solamente el texto que está en rojo, ¿vale? Y así con todo. ¿Eh? Bueno, pues con esto era una pequeña guía para explicar el proceso de categorización y codificación de la respuesta de las entrevistas en el proceso de recogida de información del trabajo de investigación. Ya. Un segundo. Salud. Ya. Escape. Ya, salimos
de YouTube. Ya. ¿Alguien me quería hacer alguna pregunta y ya le tuve que cortar? ¿Alguien levantó la mano antes de continuar? Podría hacer su pregunta. Si se olvidó o si se suspendió con ningún problema. Estoy tratando de ver a dónde estamos en la plataforma. Me parece que estamos aquí y en el Word, ¿no? Entonces, como vieron, va haciendo por categorías. Y aquí también le dimos un ejemplo, ¿no? Bueno, esta es la rúbrica de evaluación. No importa que se hagan más hojas, no le saque de la rúbrica porque en cada trabajo yo voy leyendo la rúbrica y calificando. Sí, es más difícil. Yo podría tener la parte en un papel, pero a veces le quitan por hacer menos hojas. No, no hay problema esta vez. Tengan en cuenta eso de no retirar esto, sino más bien esto. Obviamente estos los ejemplos resueltos ya no van, ¿no? Es un ejemplo. Ahora quiero ver lo suyo de quien habla. Dice, aquí dice, se rebajarán 0.10 décimas por faltas ortográficas. Bueno, esta profesora considera que es bastante importante eso y no estaba dentro de la rúbrica, seguramente la ortografía, ¿no? Entonces, que sí hay unos errores por ahí bastante... Ya. Revise estos ejemplos. Entonces, estos ya les corta del deber, es solo para información de ustedes. Entonces, entrevistada, dice Mar Romera, entrevistadora Susana Velasco, ¿ya? Este link no lo he revisado, tal vez sea la publicación de la entrevista. Recuerde que usted no va a publicar ni nada de eso, entonces no, con todo ya vamos a revisar de qué se trata. Vamos directo a la pregunta 1. Susana le pregunta, ¿se suele decir que el amor es el motor que mueve el mundo? ¿Es así? Nos movemos en nuestras emociones. Entonces, fíjese, yo antes ni de leer la respuesta y ver que lo que le quiere es justamente entrevistar, debe ser alguna cuestión de psicología o de emociones, ¿no? Entonces, le responde lo siguiente. No sé si lo es, sí sé que es lo que me gustaría. También sé que son las emociones las que mueven al mundo. La emoción y la imaginación siempre ganan a la razón. Entre nuestras dos orejas se suceden dos funciones neurológicas básicas, una emocional y otra cognitiva. La emocional es siempre más importante, ya que esta primera a la que da paso a la segunda. En ocasiones la cognición interpreta, incluso modifica la emoción, pero esto no siempre es posible. Pienso que el amor es un sentimiento, no una emoción. Los sentimientos podemos decir que son la interpretación cognitiva y por lo tanto cultural de la emoción. Son el arraigo de la emoción, permanecen más en el tiempo. Podemos decir también que el amor se ancla en la admiración. ¿Ya? Entonces, un tema, como le veo, un poco más subjetivo, puede ser específico en el sentido que son emociones. ¿Sí? Es una experta en sociología o en psicología, pero es específico y al mismo tiempo es subjetivo. Así es, por eso es la investigación cualitativa. ¿Sí? Es muy subjetivo. Entonces, aquí dice que ha encontrado estas categorías. Ya, aquí realmente pone una sola categoría. Para el ejemplo, usted podría poner más, porque usted tiene que leer lo que ya le responde y de pronto ir ampliando las categorías. ¿Sí? Entonces, aquí dice relación entre emoción y cognición. A cada rato dice la relación. Por ejemplo, probamos el texto azul. También sé que son las emociones las que mueven el mundo. La emoción y la imaginación siempre ganan a la razón. En ocasiones la cognición interpreta, incluso modifica la emoción. 3. Los sentimientos podemos decir que son la interpretación cognitiva y por tanto cultural de la emoción. Entonces ella está viendo relación cada vez que la persona que habla está haciendo una relación entre lo que pensamos y lo que sentimos, que es la emoción, pero lo ha expresado en esta categoría, relación entre emoción y cognición.
De pronto podría haber sacado otras categorías más aquí, este texto que está negro, o de pronto ya no hay más. El resto es puro otras cuestiones que no le interesa como categoría. Entonces, esta es, por ejemplo, una sola pregunta, ¿no es cierto? Entonces, usted podría hacer de las 4, ¿sí? Obviamente le va a salir más categorías porque ya tiene más material, más texto, ¿sí? Ya. Y un pequeño análisis del resultado, ¿no? La entrevistada sostiene que existe una relación de influencia poderosa de la emoción sobre la cognición. Fíjese, sobre la emoción, sobre la cognición. Por ejemplo, yo una vez veía cuando las personas se enamoran, que se pierde la cabeza, no pierde la racionalidad, porque le ganan las emociones, ¿sí? O los celos, por ejemplo, ¿no? Ya no piensa y las emociones, los celos le llevan a veces a cometer locuras, qué sé yo. Entonces, bueno, me acordaba de eso. Entonces, aquí la persona que mira el resultado del investigador sobrepone la emoción, domina la cognición y le pone en palabras un poco más poderosa, dice, poderosa relación entre emoción sobre cognición. La emoción genera cognición, ¿sí? La cognición solo en ocasiones puede modificar la emoción, que lo dijo por alguna parte, ¿no? Entonces, estos resultados ya es del análisis de lo que usted está haciendo. Fíjese en una entrevista, ¿no? Ya. Puede haber otras categorías, puede haber 3, 4, 5, según lo que usted tenga. Por eso es que le mando a hacer justamente 4 preguntas, para que no me diga ya no encontré más que una categoría. Obviamente aquí analiza una y como el video anterior la persona también analizó como 4 en un texto pequeño. Entonces lo que vaya saliendo, por eso se llaman datos emergentes, ¿sí? Y si por último se queda todo en una y en realidad ya cuando revise digo, claro, ya no había más categorías, que dudo mucho, por eso son 4 preguntas, por lo menos unas 3, 4, ¿no? ¿Qué va a evidenciar eso? Que asimismo tenga 3, 4 resultados, porque cada categoría yo tengo que irle interpretando o haciendo un resultado. Parece que el segundo ejemplo, por ejemplo, ha sacado 3. Ya. Una cosa que es importante y que me ha pasado, alguna vez fui profesor también de, creo que era fonología y fonética del español, y les mandé a hacer unos estudiantes una entrevista a una persona X de su familia, no tenía que ser como experto ni nada, y preguntarle de algún tema. Queríamos hacer la transcripción, han visto de esos términos fonéticos o símbolos del español, me acuerdo que. Entonces alguien, bueno, le ha dado a la mamá para que lea lo que íbamos a transcribir en mis tiempos todavía, me acuerdo, eran los 90 o algo así. Había hecho solo en audio, pero se notaba clarito que la señora, la persona, la mamá de este estudiante estaba leyendo, que le había dado un. Entonces, no era ya, eso ya no es una entrevista, pues que usted le dé a una persona un texto o que esté leyendo en un monitor la entrevista, ya no le va a salir respuestas sinceras y ya no es entrevista, ¿no? Ya es, y peor, es su autoría, porque usted le da, a veces ni siquiera la señora de pronto se me ocurre, leyó de lo que ella misma escribió, sino el alumno por error. ¿Y cómo no me voy a dar cuenta? Y ya solo escuchando uno se da cuenta como yo ahorita que leo totalmente que no es natural. Entonces no hagan eso, por favor, evítense una mala nota, porque la idea es entrevistar y que les hagan las respuestas de lo más natural a la persona. O sea, usted ahorita me pregunta algo y yo le contesto, pienso obviamente, y le contesto de una forma natural. Yo cuando leo una de enseguida. Aquí hay otro ejemplo, dice, en este sentido, ¿qué papel juegan las familias y el colegio? No sabemos el contexto, fíjese, aquí solo es un ejemplo. Estará quizás el objetivo es el apoyo de la familia a los niños, en su educación, qué sé yo. Pero solo usted sabe cuáles son los objetivos, ya los objetivos. Ni aquí ni en la tarea le piden cuáles son los objetivos, pero sí debe tenerlos pendientes para hacer las preguntas y obviamente para después hacer las categorías y que tenga buenos resultados. No puede ser de otra manera. Entonces dice la primera
La familia es la primera escuela de las emociones. Parece que está ligado a la misma persona que habla de las emociones, ¿no? La familia es la primera escuela de las emociones. Los adultos se construyen como modelos emocionales desde el primer día. Modelos que los hijos incrustan en su retina para aprender todo y de todo, lo agradable y lo no tan agradable. Los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Los comportamientos emocionales recurrentes vividos en el seno de la familia se convierten en hábitos de gestión emocional para toda la familia. El profesorado en edades más tempranas o más se convierte en principal agente para que nuestros pequeños se enamoren de aprender, de preguntar, de experimentar, de evolucionar. Los niños y las niñas no aprenden nada de lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Todos podemos recordar a nuestro maestro preferido. Aquel que hizo que también nos gustara la asignatura y seguro que no era por la asignatura y sí por el amor con el que nos trató. Él nos trató, él debería ser él con tilde, ¿no? Él nos trató. Y por la pasión con la que nos presentó sus contenidos. Ya, fíjense, ya cuando se lee no es nada natural, pero la persona seguramente sonaba muy elocuente cuando lo dijo. En azul pone estas categorías. Familia como modelo emocional. Entonces, pues, se pone a leer la respuesta otra vez y liga. Primero leyó todo para hacer las categorías y después, como ya le coincide, ahí sí ya le va señalando las partes azules como la familia como modelo emocional. Leamos esta parte con azul, dice los comportamientos emocionales recurrentes vividos en el seno de la familia se convierten en hábitos de gestión emocional. Azul, que coincide con familia como modelo emocional. En rojo ha puesto profesores como agentes de aprendizaje emocional y se pone a subrayar todo lo rojo. ¿Ya? Aquí en la pregunta, inclusive, tiene que ver con profesores, la pregunta colegio, familias, coincide con azul. El señor Renat solo hizo sobre las respuestas, ¿no? Porque esta es su pregunta, pero en sí, vean, usted también puede servirse de esto, de darle ciertas guías del entrevistado para que después le coincida un poco mejor las categorías, ¿no? Porque todo va en función de los objetivos. Y en verde ha puesto el aprendizaje y desarrollo emocional. Ya, entonces ahí, por ejemplo, yo veo una cuestión como de género, ¿no? Entonces habla niños con niñas, es decir, va por igual, es un ser humano, no hace una distinción que los niños, los varones y las niñas. En otra parte que menciona niños y niñas, es decir, los dos géneros, es esta, los niños y las niñas no aprenden nada que enseñamos, nos aprendemos. Encontró esta persona una tercera categoría de acuerdo al sexo, al género de los niños, ¿no? Otra categoría sobre el aprendizaje o agentes emocionales, porque ya leyó y dijo, bueno, parece una buena categoría y después va sobre el texto nuevamente. Y familia como seno de las emociones o modelaje de las emociones, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Fíjese, el resultado no es tan largo tampoco, es lo que salta a la vista para esta persona. Se puede analizar las 4 categorías, 3. Dice, tanto la familia cuanto el profesorado se constituyen en modelos emocionales de los niños, de las y los niños. Entonces ahí abarca la categoría verde, ¿no? El resultado. Y habla de que el profesor es un modelo, que la familia es un modelo. Uno puede decir, bueno, eso ya sabía antes de que me dijera el experto, pero ahorita, por ejemplo, yo tengo que sacar todo lo mío, lo subjetivo, y tratar de que lo que me dijo el entrevistado, ¿sí? Parte del resultado dice, al afirmar que niños y niñas aprenden contenidos, perdón, no aprenden contenidos, sino el afecto del cual son objeto, la entrevistada sostiene que el aprendizaje y el desarrollo emocional de los niños suceden simultáneamente, ¿sí? El aprendizaje y el desarrollo emocional. Esto ya tiene que, el análisis del resultado
obviamente lo basa en lo que está arriba, ¿no? En las categorías y en los códigos. Pero sigue siendo algo subjetivo, sí, es lo que nos critican en la investigación cualitativa, pero lindo, ¿no? Al final, ¿qué máquina, qué libro le podría interpretar esto también como el ser humano, que es otro ser humano, con emociones? Entonces, los resultados van en función de eso, y ahí es como se analizan las entrevistas en profundidad, ¿ya? Usted tiene que hacer 4, no veo mucho problema. Sí, más o menos son de esta extensión. Otra pregunta le puede dar una respuesta más corta como esta. Ya, la idea, tampoco no le va a decir sí, no, no hagan ese tipo de preguntas cerradas en la que cualquier persona ya le contesta con un sí. Tiene que ser algo que es una pregunta abierta, estructurada o semi-estructurada. Recuerda que la estructura depende de qué tanto la oriento yo a los objetivos, ¿no? No puede ser muy abierta o muy general, que se va a disparar el entrevistado a comenzar a hablar de otras cosas. Entonces, semi, para tampoco que la sea tan estructurada, que la respuesta sí, no, poco, claro que sí, o cosas así. Entonces, usted quiere que sea ni el uno extremo ni el otro, sino está en la mitad. Ya. 2 recomendaciones que ya las dije: no haga que la persona lee. Si yo sé que usted quiere ganarse una buena nota en la clase, etcétera, y le va a coincidir después bonito las categorías y cosas, no. Todo lo contrario, eso sería ahuyentar una buena nota. Entonces, ¿sí? Usted así encuentra una categoría como encontraba aquí en además, ¿ya? Pero encontró una, ¿no? O en otros podrán salir 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, cada respuesta tiene su set de categorías y cada respuesta tiene su resultado. Entonces, usted tiene que hacerle esto por 4. Y mandarme el link de que se hizo una entrevista, que existe la persona que la dio, que las respuestas son naturales, que no está leyendo, todo lo que he dicho esta noche. Esa es la tarea. Ya. Lo difícil, como ya le dije, puede ser un poco el tema de transcribir, no le veo mucho problema, conseguirse el entrevistado, entrevistada, pensar en el tema y en los objetivos del tema, y después hacer de la transcripción, el análisis de categorías y el resultado, ¿sí? Entonces, ese es el proceso que seguimos los investigadores para hacer una entrevista en profundidad. Yo la última vez que hice esto, entrevisté sobre la escritura, me acuerdo. Y lo hice con 5 alumnos. Otra profesora hizo con otros 5 alumnos. Hicimos 3 profesores, teníamos 15 entrevistas. Cada entrevista tenía, si no me equivoco, creo que eran 15 respuestas, ¿no? Ya, entonces transcribir sí estuvo un poquito duro, pero ustedes no tienen mucho problema en eso. Sí, porque son 4 y también ya está más específicos. Las preguntas eran más ampliadas para, trabajábamos en la tesis de una persona. Entonces, eso es lo que quería enseñarles hoy de noche. No está tan difícil, otras personas, ya. Eso del software queda a su disposición, eso de que lo entreviste una persona y los otros no, queda a su disposición. Como le dije, la buena es que aquí no eh, es en directo, ¿no? La persona, si la entrevistan 4, 5 personas, se va a sentir un poco intimidada. Aquí podrían hacer eso tranquilamente porque están al otro lado de la computadora, ¿sí? Ahora, bueno, si van a hacer en vivo, porque aquí no especifica, traten de que no se intimiden, ¿no? Eso sí, ya, todas esas cuestiones, esos detalles, ya usted lo va viendo, ¿no? Asegúrese una vez más, parece una recomendación, así nomás de que se esté grabando, si no, ya es más difícil y no me va a decir, usted sabe que no se ha grabado y solo le voy a pasar la transcripción, no. O sea, ahí sí le voy a bajar, porque ya le dije, tiene que mandar y yo asegurarme de que se llevó a cabo, porque voy poniendo el video, hago las pantallas pequeñas y en el otro voy leyendo. Entonces, ¿tienen alguna inquietud? Sí, creo que pueden hablar. Permitir, sí, que pueden hablar.
Magister, disculpe la molestia. Tal vez podría alzar un poquito más la voz. Lo que pasa es que no se le escucha muy bien. Ya. Por favor. Les decía que si tienen alguna pregunta. Bueno, era que no escucharon nada de lo último que dije, todos. ¿O? O sea, sí se escuchó, pero estaba Sí. como que muy bajito. Ya, ya. Es una cuestión aquí de mi computadora y de mi voz, pero ya. Voy a hablar un poquito más alto. Básicamente lo que dije al último, tal vez esa parte no estuvo tan clara. Dije que los tips esos de tratar de que la persona no se siente intimidada, ¿no? Que si van a hacer la entrevista en vivo, ¿sí? Es diferente si una persona le entrevista a dos de pronto, a que le entrevisten cinco, ¿sí? La misma presencia de otros seres humanos es un poco complicado, pero no van a tener este problema porque van a poder hacer a través de la computadora. Entonces ahí prácticamente no hay problema. Fíjense, ahorita yo, por ejemplo, estoy con 42 personas. Como no les veo, no sé, no me siento intimidado de ninguna manera. Entonces, esa es una cuestión. La otra que es muy importante y que lo dije una y otra vez, creo que es la tercera vez que lo digo, no le haga leer a la persona, ¿sí? Yo sé que está difícil, ya no están en clases, de pronto el profesor no le quiere dar entrevista, pero trate de buscar una persona con un tema de educación. Alguien me preguntó si pueden hacer entre ustedes mismos. Le dije, bueno, vea, si ya no encuentra y le puede entrevistar a un compañero sobre un tema específico de educación, ya ni modo hágalo. Sí, lo interesante sería que venga de una persona que está con más conocimiento ya o experiencia en el tema de educación, pero por último eso, sí. Pero nunca que lea, nunca porque para hacer las categorías a veces dice, bueno, no se da cuenta el profesor, usted lee el monitor, y ya vieron que no se puede leer, igual que cuando uno, se nota clarito, cuando uno habla natural, ¿no es cierto? Ya, entonces, sigan esas recomendaciones, ¿no? El saludo, el agradecimiento, todo esto que está aquí, no tienen que transcribirlo, solo transcriben las preguntas. Y en las preguntas recuerden que tienen que hacer tres partes, la transcripción, las categorías, después pintar con los colores que ponen aquí y después emitir un resultado. Cada pregunta tiene su categoría o categorías, perdón, y su resultado. Entonces ustedes tienen cuatro, tienen que hacer 4 veces esto, más el video y las recomendaciones. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí, le escucho. Ana Guamán dice. Buenas noches, Magister. Ana Guamán. Mi duda es, ¿en todas las preguntas hay que poner categorías temáticas? En todas, porque si no, no hay cómo hacer el análisis. Ya, El muchas análisis gracias. viene a ser el resultado. Entonces, el ejercicio es justamente esto, poner los colores. Ahí encontró una, por ejemplo. Ya, puede usted encontrar de pronto, volver a leer esto mismo y encontrar otra. Y a veces que no hay más, entonces ya, pero por lo menos una categoría, ¿no? Si no, imagínense si no tuviera nada de contenido, no le dijo nada en esta. Entonces, apenas encontró una, pero en otras se encuentra dos, tres, cuatro. Y en todas tiene que hacer el mismo proceso. Poner los colores, pintarlos y emitir un resultado. Ya no alcancé a ver a alguien más, levantó la mano, habla más. Ya no alcancé a ver quién era. Magister, mi duda era, digamos, ¿de cada categoría toca sacar un resultado o el resultado es en general? No, pues aquí fíjese usted. Dio un solo resultado de las 3 categorías, pero va uniéndoles, ¿no? Por eso es que aquí dice niños y niñas, ahí está haciendo la verde. Aquí constituye modelos emocionales. Esta viene a ser la roja, etcétera. Es un resultado por todas las categorías o categoría que usted encuentre, ¿está claro? Gracias, Magister. Sí, es un resultado. Pero claro, le va alineando porque justamente le sirve estos 3 para hacer el resultado después. En este caso, en cambio, fue un solo resultado y una sola categoría. Pero en el caso que tenga 3 categorías, también es un solo resultado, pero va con el lenguaje uniéndolos, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Creo que está bastante claro. Ya no pueden aportar sobre. El primer aporte se acabó hasta ahí, hasta el
Ya, parece que alguna persona fue levantada. Compañera Beatriz, su micrófono está encendido. Ya, pensé que era la pregunta. Alvarado, creo que sí. Ya. Si está claro, podríamos ya ahí terminar la tutoría de hoy día. No hubo tema 5. Como le dije, tengo un poquito de paciencia. No tuve tiempo de prepararlo. Y estamos bien dentro de los tiempos. Estamos empezando el segundo semestre. No hay más temas. No hay 8 o 10 temas como a veces nos ponen. Entonces ahí sí tendría que obligado por el tiempo, ¿no? Distribuir. Pero si hay un solo tema más por todo el segundo parcial, tranquilamente podemos ver la otra semana o ver qué sigue sucediendo. La idea es que usted concentre su energía y su tiempo en hacer esto. Como le dije, si necesita más del 11, voy a ver la posibilidad de ampliar un poquito, pero traten de que tampoco pase de eso, porque obviamente ya se vienen más cosas. No es la cosa más fácil ni la más difícil. Ya, es bastante interesante, me encantó esta clase de, ya se sale de lo que generalmente se da, cuantitativo y estadística y modelos y cosas así. Esto me gustó bastante, ¿no? Esto del análisis y eso, porque justamente esa subjetividad ya es importante. Ningún libro, como dije antes, le podría dar las respuestas de una persona. Una máquina podría interpretar lo que puede hacer una persona, por más inteligencia artificial, por más cosas, el humano del humano. Si usted es una computadora resolviendo, entendiendo lo que dijo, interpretando, seleccionando categorías, parecen unos procesos sencillos, pero son complicados cognitivamente hablando, ¿sí? Entonces, muy, muy interesante lo que puede hacer el cerebro en este caso. Ya, si no hay preguntas, podemos dejarlo ahí, más bien aprovechen el tiempo. Hay una persona más, Mary, te escucho. Sí, Magister, para que puedan poner su nombre para Ay, la lista, por favor. sí, por Y favor. otra cosita, Magister, la compañera Hidalgo Mayerly y la compañera Diana Villa tienen una calamidad doméstica. Ya, No sé si ya, se les pueda tomar en cuenta también. ya. Si es necesario, me avisa para pasarla al video, subirla a YouTube y que puedan verlo de nuevo, o los que ya estuvieron o las compañeras que faltan. Listo. Póngale por favor la palabra presente. Ya lo están haciendo. Las notas, bueno, sí empecé diciendo, ¿no? Van a cambiar, me parece que se van a beneficiar un poco más por el cambio de pesos. Sí, sí hay una persona más. Mientras ponen, Mónica Granda, lo escucho. Magister, usted ahorita comentó que este video puede subirlo a YouTube para poder revisarlo. Yo le pediría muy encarecidamente que se lo suba porque ahorita el tema queda comprendido, pero a raíz que uno está haciendo la actividad, surgen nuevas interrogantes. Entonces, por favor, no será malito que pueda subir este video a YouTube. Ya, perfecto, con mucho gusto. Le agradezco mucho. Yo lo voy a compilar al video. Listo, creo que alcanzaron a poner todos. A ver, tengo 32 nombres y 42 personas. Deberían estar 42. Magister, buenas noches. Tengo clases, no puedo retirarme más. Sí, ya puso presente ya. Todos mis buenos Ya. manos. Muchas gracias. Una buena noche con todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Mañana. Gracias, Magister. Hasta luego. Gracias a ustedes también. Gracias, Magister. Hasta luego. Gracias.